Señores, muy buenas tardes. Nosotros vamos a hablar un tema que siempre ha sido de este programa y que hacía tantos días y cuidados y meses que no hablábamos por la cuestión de la política y el rebú que tenemos con Haití y todo eso. Pero bueno, Luis Carvajal está aquí con nosotros. Luis, gracias. Gracias. Porque yo sé que tú tienes 20,000 cosas. Mira, hay muchos temas, pero yo creo que hay uno con el que me gustaría que empecemos. Si alguna fortaleza debe tener el sistema de legislación ambiental y de gestión de los recursos naturales, es un sistema de evaluación que pueda conducir a establecer el impacto de los proyectos y a establecer los permisos y las normas para su gestión. Pero en República Dominicana el sistema de permisos se ha convertido, por un lado, en un sistema de peaje. El sistema de permiso es un sistema de peaje. Hay un sistema de peaje. Me parece muy bien. Y hay una serie de mafias articuladas, orquestadas, vinculadas al ministerio, que ofertan, incluso hay hasta buscones que están detrás de los proyectos. Eso es lo que hace. Hazme el favor. Que muchas como veces, cuando uno iba a sacar la cédula, que encontraba todos esos buscones. Ay, estos buscones, Cristo viene en una trate. Consuelo, estos buscones son más sofisticados. Claro. Ya no están con un maletín pidiéndote el documento para ir a una ventanilla, pero hacen una intermediación debido a las relaciones de carácter político y administrativo que tienen en la institución. Cristo. Y eso es independiente de que todos los ministros que han pasado dicen que lo están combatiendo, que están en vía de desarticularlo y de que se han creado sistemas para incrementar supuestamente la transparencia. Pero ¿qué ocurre? Que cada vez que tú vas a visitar proyectos concretos te encuentras una de tres. El proyecto está desarrollándose sin permiso, o tiene un permiso que recibió irregularmente porque o los términos de referencia no fueron adecuados, o la evaluación no era, o como nos ocurrió ahora en Punta Bonita, que hay un proyecto para un desarrollo de un proyecto turístico sobre un humedal. ¿Dónde es Punta Bonita? Eso es en Las Terrenas, Samaná. Las Terrenas. Y bueno, en estos días los dueños del proyecto han estado haciendo un media tour para desmentir el resultado de nuestra visita allá. Ajá. Pero lo que encontramos fue el relleno directo de los humedales, los gredas los humedales rellenando los humedales. Los gredas empujando los manglares, con un elemento mucho más grave. Donde ellos están no es donde está el permiso, o sea, que es otra peor violación. Todavía. Y eso no lo sabe medio ambiente. No, oye, pero déjame decirte una cosa, Luis. No, lo peor de todo, mira, no es que pero la verdad es que hemos tenido una mala suerte con todos estos fuñidos ministros de medio ambiente que hemos tenido. Consuelo, que es difícil sacar medio. Consuelo, antes de que cojas cuerda, te cuento el cuento completo. Sí. Porque nosotros fuimos y digo, bueno, ya tenía una semana que Medio Ambiente había ordenado cerrar el proyecto. Ajá. Íbamos a un proyecto cerrado. Sí. Y cuando llegamos estaban todos los equipos trabajando, el personal, la grúa, los tractores, o sea, no estaba realmente cerrado, a pesar de que en la prensa nacional había salido un anuncio de que ellos estaban cerrados. Cerrado. Luego de eso, ellos vienen a decir que no, que ellos tienen todos sus papeles, y es verdad que tienen todos los papeles, pero no es para el sitio. Y es verdad que tienen todos los papeles, pero en los términos, en el plan de manejo y adecuación ambiental dicen que ellos no pueden rellenar humedales, que ellos tienen que respetar los manglares, etcétera, etcétera. Y lo más bonito de todo esto es que este proyecto se presenta como un proyecto ecológico, cuando constituye uno de los crímenes mayores en términos ambientales que habíamos encontrado aquí en el país. Pero fíjate, si este caso es grave, lo grave es el entorno institucional que permite que ocurra y que eso se repita a lo ancho, a lo largo y a lo profundo del territorio dominicano. Porque rellenando humedales estamos aquí en el entorno del Gran Santo Domingo para ganar espacio para solarizar. Allá mismo en Punta Bonita, ya en otro proyecto, encontramos las pilas de tierra preparada para rellenar y los rellenos, y un letrero en un árbol que está protegido porque está en peligro de extinción, que es el drago, como especie está protegida. Se venden solares, pero el solar el letrero en el árbol protegido. En el árbol que está dentro del agua, y que está listo para ser relleno. Yo quisiera yo creo que tenemos que hay que echar los pleitos, ya yo estoy convencida, pero hay que fajarse. Porque esta vagabundería de todos estos empresarios, con lo que están acabando con ahí salió uno de que que es la Asociación de Productores de Cemento, un comunicado que entonces tienen que permitir
que entonces entren los haitianos aquí para regularizar, para qué sé yo cuánto, porque nosotros no empleamos haitianos en las fábricas de cemento, pero la construcción se ha caído. Que se caiga la maldita construcción, que no vendan una maldita funda de cemento, carajo, si es con mano de obra haitiana, carajo, ya está bueno. Todo es a nivel del empresario y empresario. ¿Qué carajo de empresario? Cojollo. La soberanía dominicana, para que ellos se metan todos esos cuartos en los bolsillos. Nosotros dimos todo el listado de cuáles son las empresas de cemento hoy, ahí en Sol. Cojollo, tienen harto a uno con la misma pendejada. Todos estos empresarios depredadores de la soberanía nacional y depredadores de la mano de obra dominicana, aprendan lo de la construcción, modernícense, carajo, explotadores, esclavistas es lo que son ustedes. Ya estoy harta de toda esta vaina. Perdón, Luis. No, Consuelo. Pero es que todo es igual. Y a propósito del concepto de soberanía y de las evaluaciones ambientales, uno de los elementos fundamentales para lo que se hacen las evaluaciones ambientales es para prevenir riesgos. Exacto. Y si algo que implica un enorme riesgo en República Dominicana son las presas de cola, como lo son en todas partes del mundo. Ya se la aprobaron. Y aquí se hizo una evaluación de una presa de cola que no evaluó los riesgos y que se aprobó en un lugar. La de Barrigol. Ya se la aprobaron. La de Barrigol, y que se aprobó. No, lo que pasa es que esa aprobación es ilegal por varias razones. Primero, porque el estudio de impacto ambiental fue un estudio también que se le hizo, como la gente dice, por lo suave, se la picharon ceíta y después no tomaron en cuenta que el lugar en que está no puede estar porque es un lugar de alto riesgo, porque está arriba de agua, porque es una zona de fallamiento, porque es un lugar... Pero hicieron la otra, Luis, sí, mira, en el Yagal, arriba de un río. De los 14... ¿Y qué le importa a ellos que esa agua vaya a la presa? De los 14 criterios que impiden que se haga una presa de cola, ahí hay 13. Y uno solo era suficiente. Pero quiero volver a lo de la soberanía. Ocurre que una de las decisiones, de lo que más se habla aquí, es de proteger la seguridad jurídica de los inversionistas. Sí. Pero, ¿qué es la seguridad jurídica? Es el derecho que tú tienes a que a partir de tu patrimonio puedas desarrollar actividades económicas. Como te dé la gana. Como le pasa a los campesinos que viven en un sitio y pierden su seguridad jurídica si se le transfiere esa seguridad a las empresas mineras, porque el campesino está obligado a ceder y abandonar su terreno, y si no lo hace se le declara de utilidad pública para transferirlo a una compañía. Se trata de que nuestra ley minera y nuestra legislación minera le quita seguridad jurídica a la población dominicana para transferirle seguridad jurídica a una compañía minera, y eso es algo que estamos obligados a revisar, y eso es parte de la base del conflicto. Pero, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo en medio ambiente? Un empresario de toda esa compañía. Sí, pero déjame decirte lo siguiente. Ajá. Si analizamos todo lo que han sido ministros de Medio Ambiente, desde Fran Moya Pons, sí. Mac Puy, Ernesto Reina, Omar Ramírez, y después el de Santiago del PLD, al abogado, sí, Domínguez Brito. Domínguez Brito. Bueno, yo creo que uno que no sé cómo pudo llegar ahí, que fue el anterior, el último que tuvo Ángel Esteves. No, mejor sigue. Luego, mejor Orlando, Ciudad Hatton y el que tenemos ahora. Si tú ves la diversidad mejor de profesiones y de formaciones, creo que hubo dos que estaban relacionados con recursos naturales. Uno era, tres, porque a Jaime David se le puede vincular. Pero el problema es que yo... Pero Jaime David dio, con todo lo que lo queremos, dio la anuencia de los haitises para que fueran a explotar, los estrellas fueran a explotar la vaina de los haitises. Si agarramos cada Jaime David y Leonel. Sí, vamos a encontrar... Porque Leonel también. Después dijo que había que buscar lo que dijera Naciones Unidas sobre esa explotación, y así fue que se paró. Porque Naciones Unidas dijo lo mismo que habíamos dicho. Lo que habíamos dicho nosotros. Las 3 veces que se han hecho consultas internacionales para tratar de rebatirnos, se ha confirmado. Sí, pero Leonel lo hizo para escaparse. Pero y el otro también. Pero yo quiero volver a lo siguiente. Se cree que uno no lo sabe, carajo. La diversidad. Y ahora privando yo no sé en qué sigue. La diversidad de ministros de Medio Ambiente en términos de su origen, de su visión política, de su práctica social, nos dice que hay algo de fondo, más allá de los ministros, en la base institucional del Estado Dominicano, que hace que cualquier estructura del Estado le sirva a ¿quién?
al gran capital y a los grandes empresarios, y por lo tanto ahí se cayeron todos los discursos. Porque bueno, tú hubieras esperado que McPhee, en aquel caso, cuando hubo la intoxicación famosa de los obreros, hubiera actuado desde la perspectiva de la imagen que teníamos de él. Pero McPhee era comunista. Por eso. No, era corecato, esperando que Francisca Maño viniera, y salió, no apareció, pero... entonces... Digo yo, no era verdad, Max. Se trata de que hay un problema de fondo que tenemos que abordar, que tiene que definir estratégicamente. Por ejemplo, yo no soy opuesto a que en República Dominicana haya minería, pero soy opuesto a que haya minería en cualquier lugar y bajo cualquier condición, pero que además que el desarrollo minero, en vez de crear riqueza, genere pobreza. Y la acumule, porque es verdad que la minería... Y que acumule el grupo, lo que están explotando, y el resto que se lo lleve el diablo. Pero hay un elemento de ordenamiento del territorio que es fundamental. Cuando discutíamos la ley de ordenamiento, intentamos, yo no sé cuántas veces dije aquí en tu programa, que cuando tengamos la ley vamos a resolver tal y cual problema. Al final, los grupos de interés de minería y turismo terminaron pervirtiendo esta ley, convirtiéndola en una ley, sí, y lo que salió al final no era lo que esperábamos todos. Pues tú no ves, sí. Exacto, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? Que el presidente da 15 medidas, entonces tú ves, sale el empresario de que no, porque entonces nosotros, el plan de regularización, salen los otros, hoy fueron los cementerios, no, porque el plan porque entonces estamos sufriendo, porque entonces que, entonces, ¿cuándo diablo que vamos a proteger nosotros este país? ¿Cuándo? ¿Y cuándo vamos a proteger a los más pobres de este país, a la mano de obra de este país? Cuando ustedes dejen de ganar, porque ustedes se van a largar, cuando entren los haitianos, como han entrado, ustedes se van a largar de aquí, ustedes no van a vivir aquí, como viven los empresarios haitianos fuera. ¿O usted cree que los empresarios haitianos viven en Haití? Ni los funcionarios haitianos viven en Haití. Me lo dijo un ministro de Relaciones Exteriores dominicano, que cuando querían hablar con algún funcionario haitiano de Relaciones Exteriores, cuando eso funcionaba, tenían que esperar que viniera de Canadá, de Francia, de qué sé yo qué lado, porque ninguno vivía en Haití. Eso es lo que ustedes quieren, que nos quedemos los pobres y los desgraciados aquí, y ustedes viviendo en Francia, en Estados Unidos, en el Canadá, con todos los cuartos que han explotado este país y la soberanía de este país. Ya está bueno. Y hagan lo que les dé su maldita gana, porque no me voy a callar. Consuelo, en República Dominicana el agua es un componente crítico. Claro. Y todas las leyes de territorio y ambientales y todas las normas deben garantizar la producción de agua. Pero todas las zonas productoras de agua están rodeadas de concesiones mineras. Tú tienes que en la región del Valle de San Juan, desde Padre Las Casas hasta la frontera, no hay un solo milímetro de tierra con todo y comunidades dentro que no esté dentro de concesiones mineras. Y está claro que para decidir si se establece una o se establecen todavía primero que hacer una evaluación ambiental estratégica, que es lo que manda la ley. Eso no se ha hecho. Sin embargo, de manera irregular, el gobierno dominicano acaba de darle los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental. Mucha gente no entiende que el estudio de impacto ambiental, cuando se aprueba como tal, es porque ya se ha hecho un análisis de pertinencia y se ve que es pertinente. Ahora meto estudio de impacto ambiental. Ese análisis previo de pertinencia que no está, crea un enorme vacío, pero además revela la hipocresía de un Estado que expresa estar preocupado por la situación del agua y que te permite, por ejemplo, que se establezca una explotación de oro arriba de la presa de Sabaneta, que es la única que garantiza el agua para todo el Valle de San Juan. La gente de San Juan, yo estuve la semana pasada, el sábado pasado, en San Juan visitando el Museo Orlando Martínez, que vamos a traer un programa aquí con la directora Rosy Terrero del Museo Orlando Martínez, para que Orlando no sea una figura muerta, sea una figura viva como fue. Y vayan los estudiantes y vaya la gente a ver lo que fue Orlando y el Museo de Orlando, y que hablen con la gente que conoció a Orlando. Yo la voy a traer como lo conocimos nosotros, porque Orlando tiene que estar vivo. Y más en este periodismo tan malo que hay en el mundo ahora. Un periodismo una comunicación tan mala, tan deficiente, tan engañosa. Se necesita el periodismo real y el periodismo valiente y el periodismo verdadero. Entonces, fuimos a San Juan de la Maguana y la gente de San Juan de la Maguana me llevó un documento
en contra de esa explotación, Mira, de hacer la cuestión de la, todos los de la sectores explotación. sociales de San Juan están en contra. Mira aquí, dime eso. Esa es el área donde está el círculo rojo, Sí. donde está la zona para la extracción. Para la extracción, Unigol te yes. plantea que ese primer frente ellos lo van a abordar de manera subterránea, y es verdad que por una chepa, a lo que hablan Maculdo dicen una serendipia, o sea que por una chepa ese frente puede abordarse de manera subterránea, pero el resto no. Y ese es menos del 0.02% de esa concesión, pero no hay, te repito, ni arriba de la presa de Sabana Yegua, ni arriba de la presa de Sabaneta, ni en ninguno de los cursos 1 milímetro fuera. Eso implica que prácticamente toda esa población, algunas de las cuales ellos están intentando ahora son sacar por diversas vías, pero hay una sólida resistencia, se tendrán que ver en el espejo de la gente del Yagal o del Naranjo, que han tenido que ser desplazados. Pero si esa situación es grave, ocurre que la concesión Neita Norte y Neita Sur te involucran los nacimientos de todos los ríos, tanto del noroeste de República Dominicana como los que van hacia Haití, como el Artibonito. Entonces, Joca, Neita y los demás ríos. Pero donde nace el río Masacre o Dajabón, que es en la Loma Pico del Gallo, hay una concesión en la Loma Pico del Gallo. En la misma, que está al lado de las demás, y al lado hay otra que se llama La Gorda, que también es otra. Y en todas estas concesiones está relacionada y con una que si yo quede el Maco. ¿Cuál es la? No, en Nalga de Maco. Nalga de Maco. Ahí que nace ahí. No, o sea, las aguas de Nalga de Maco alimentan varias de los ríos. Por ejemplo, varios de los afluentes del río Guayubín van de Nalga de Maco. El río Masacre tiene que ver con Nalga de Maco y lomas que están en su entorno, porque Pico del Gallo no está dentro de Nalga de Maco, pero es parte del mismo sistema de montaña. Y parte de las aguas que van hacia el Artibonito, que van a ir hacia Libón y a otros ríos de la zona, también nacen ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay prácticamente el 98% de todos esos territorios en esa franja fronteriza están bajo una concesión minera. Y es una zona de producción de agua extremadamente frágil, del agua nuestra y del agua de Haití. Si hablamos de la pobreza extrema de Haití, y entendemos que su primera pobreza es hídrica, afectar esa disponibilidad de agua es incentivar una situación de debate. Ya, que vengan para acá, pero tienen razón. Entonces, hay un problema que van a dejar morir de hambre. Ahora cerraron la presa de Peligre, la presa más grande, está cerrada. Hoy sale que la presa más grande, la presa Agua de Peligre, que es la más grande de Haití, está cerrada. Pero en este momento se cerró por un evento hidrológico. La misma falta de la deforestación en esa zona alta provoca que las aguas que caen se muevan de manera torrencial, lleguen muy rápidamente a los cuerpos de agua y al otro día no tengamos agua. Es lo que pasa con el río Dajabón o Masacre, que tú ves hoy en la prensa que había una inundación, pero una inundación de 5 o 6 horas, hizo todo el desastre que iba a hacer, y ya 7 horas después no hay agua, y al otro día la gente se está peleando porque no hay agua. O sea, ahí hay un problema muy serio, que es un problema que tiene que ver con cómo se ordena el territorio, elemento que debió haber resuelto la ley, que al final, por las mafias de ese Congreso, no pudo resolver. Luis, la verdad que uno se va calentando. Mira una cosa, tenemos otro tema, además de esta cuestión de las concesiones, de cómo están acabando con los humedales, como le da la gana. Ahí hubo uno que cercó Bahía de las Águilas para entrar a Bahía de las cercado, eso es mío, de ahí para adelante eso es mío, no pueden pasar para la playa. Consuelo, Dios mío. Consuelo, eso se repite a lo largo de todas nuestras costas, donde incluso dejan servidumbre de paso. Las servidumbres son realmente denigrantes, son una humillación para el que tiene que atravesarla. Y una violación. En la misma zona en la que te hablo de Playa Bonita, tú tienes que hay un pasillito estrechito así, en un lugar prácticamente inaccesible para que la gente pueda acceder, porque nuestras playas son públicas, pero cuando tú logras acceder, tú te das cuenta que el que va,
que no llegó alrededor de los complejos que están ahí, no tiene un punto real donde Exacto. ubicarse. Y desde cruzó por ahí empiezan los guardianes a mirar lo raro. Sí, señor. y no Como a me mirar dijo lo raro uno que a van mí, ese caso. fue una playa de ahí, de Romana, que voy con la familia, a mí. De la playa, ¿cómo era que él decía? Ustedes pueden sentarse en la arena de la boya para allá. Le digo yo, mira, hijo de tu madre, a mí. Ven, sácame de aquí. Ven a sacarme de aquí. ¿O tú te crees que yo soy un imbécil? Tuvo que venir, por cierto, un abogado. Doña Consuelo, ¿qué es lo que le pasa? No, que que de la boya para allá, para que se siente, a mí. Después estaba de que si usted quiere, que dice la gente del hotel, que si usted quiere compartir, no quiero compartir nada, ni me interesa. Pues esa situación... De la boya para, eso es un cuento famoso en mi casa, de la boya para allá. Todos hemos vivido una experiencia como esa, porque yo he vivido esa experiencia varias veces. Pero, ¿qué es lo importante? Que a nosotros nos costó mucho tener un sistema de legislación ambiental y una ley que protegieran el derecho de la gente. Pero en la práctica esos derechos no es posible ejercerlo. No hay a quien recurrir. No hay. Porque si a ti te está hablando un guachimán de esa manera para quitarte, sí, y hay un policía ambiental cerca, él debería protegerte a ti. Pero claro. Bueno, vino un abogado y le dijo, usted se equivocó, un abogado. Pero porque me conoció, si interviene algún poder, va a intervenir en contra del ciudadano de nosotros. Y no a favor del ciudadano. Hay otro tema, Luis, que no quiero que te me escape, porque son temas muy puntuales que tienen que ver con la economía también del país. El sargazo se está haciendo, que va a ser lo peor que nos puede llegar. ¿Qué se está haciendo con eso? ¿Qué se puede hacer? Mira, entendamos que ya lo que se ha contabilizado para este año rompe todos los récords. Exacto. Para principios de este mes había entrado 37.5 millones de toneladas de sargazo al Caribe, de las cuales se supone que de entre 2,5 millones y 3 iban a aproximarse al país. Y eso constituye un verdadero problema para las playas, las zonas costeras que se utilizan intensamente. Sí. Es decir, esto es un problema en un hotel. Sí. Esto es un problema en un sitio donde tú tienes una planta térmica que necesita enfriarse con este material. Aunque ese sargazo es una ventaja en algunos otros lugares, y hay lugares en los que no constituye un problema. Por lo tanto, tenemos que saber que lo primero es que es un problema para el uso intensivo, lúdico y de otro tipo de las playas. Pero que, es una... Como para tú ir a la playa. No. Tú tienes una playa. Sí. Vámonos a Punta Cana. A Bávaro. Vámonos a Villa del Mar. Y se llenó de sargazo, es un problema en la playa. Claro. Pero en el resto del arrecife, incluso en las playas que no tienen ese uso, el sargazo no es un problema. Piénsalo. No, pero estamos hablando de donde sea un problema. Ahora sí, ahí es un gran problema. Exacto. Y es un problema que hay que abordar. Lo que tiene, para nosotros hay 3 situaciones que hay que ver. Primero, no es un problema local. Nosotros no tenemos forma de controlar si nos llega o no nos llega. Y todas las técnicas que se han utilizado para reducir su aproximación constituyen a su vez, tienen un problema de otro tipo. Porque tú tienes unos barcos que los recogen en alta mar, tú tienes unas mallas para disminuirlo y tú tienes el proceso de remoción ya en la arena. Esa remoción en la arena termina afectando las dunas sobre las que se colocan, o la compactan o la remueven, y es un verdadero problema. Pero como es un problema global, cuya causa tampoco se resuelve de manera inmediata, es imposible que nosotros digamos ahora, vamos a conjurar hoy por decreto que no sigan llegando tantos nutrientes. Está bien, pero ¿qué podemos hacer? Nada. Tenemos que entender qué es lo que no podemos. Y lo tercero que sabemos es que si todavía decidimos, ningún país por sí solo puede abordarlo. Y por ahí empiezan las soluciones. El primer abordaje tiene que ser regional. Todo el Caribe, tanto el continental como el insular, tiene este grave problema. Y lo tenemos nosotros, tienen incluso metrópolis como Francia, que siguen teniendo colonias en esta zona y que están obligadas de alguna manera a utilizar las tecnologías de satélite y otros para la detección temprana. Es necesario que quienes son los principales responsables de esto, que fue lo que se quiso discutir en la última cumbre en la que hubo en Bakú recientemente, ¿cuál era? Bueno, que se financiara la solución a los problemas que genera el cambio climático por aquellos que más aportan. Pero al final hubo mucho discurso y muy pocas contribuciones reales. Pero el sargazo, ¿qué produce el sargazo y qué diablo es el sargazo? El sargazo es un alga
que está muy acumulada en la parte norcentral del Atlántico, en un área que se llama el Mar de los Sargazos, por su acumulación, y que cada cierto tiempo, producto de las grandes corrientes marinas, se desprenden grandes cantidades que vienen al Caribe y se depositan. El sargazo siempre ha llegado, y hay épocas en las que llega más que antes, pero en los últimos 30 años, de año en año, hemos ido teniendo un incremento. Ahora tuvimos, por ejemplo, una paz de 2 años en que casi no llegó, pero los que llegaron hace 3 y 4 años habían roto récords, y ahora se ha roto récords por encima de todo. ¿Por qué el sargazo se incrementa? ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, una elevación que para nosotros nos parece ligera de algunos grados en la temperatura del mar. Lo segundo es una enorme acumulación de nutrientes que provienen de los grandes ríos de Sudamérica, Orinoco, Amazonas, La Plata y otros grandes ríos que están depositando, pero también nosotros tenemos que, con el cambio y el patrón de corriente, ellos están más expuestos a estas aguas cálidas y altamente nutritivas, lo cual multiplica rápidamente su división. El sargazo se multiplica porque si se fracciona una ramita genera otra. Y ella misma va... ¿Y no podemos utilizarlo industrialmente? Sí, una de las soluciones que se plantea es su uso industrial. Pero hasta ahora, una cuestión es que yo diga que tenemos que usarlo industrialmente, que se empiecen a hacer ensayos, y lo otro que tú puedas montar. Pero algún país ha hecho hay muchos que países podamos copiarlo, porque copiamos tanta vaina y no vamos a copiar una Hay cosa. muchos países que están intentando, iniciando, hacer diversas cosas, todo todavía a nivel experimental, y en algunos con mejor resultado que otros. ¿Cuál es el problema de una materia prima para insumir una industria que implicaría grandes inversiones en maquinaria y en equipo? Es que tú tengas la garantía de que lo vas a tener todos los años. Y lo primero que nosotros... Fíjate que tuvimos 2 años en que no llegó sargazo, ahora tenemos mucho. Luego, que que tú logres crear un encadenamiento productivo realmente funcional para ir hacia un mercado. Porque nosotros decimos, lo podemos utilizar, pero una cuestión es ir al sargazo porque es una necesidad urgente. Una de las cosas que se habla es de utilizarlo como abono, y hay muchísimos ensayos. Hay muchísimos ensayos, en algunos sitios generando problemas y en otros. Es asunto de años tú poder ajustar. Yo no he visto en Cuba sargazo. Llegó sargazo. Cuba tiene el problema del sargazo, igual que nosotros. Lo ha estado Puerto ahora. Rico, todos. Los cubanos están utilizando el sistema de malla y de recolección. Deberíamos hacer eso, mientras tantamente. Y en Cuba dedicaron un centro de investigación al aprovechamiento agrícola del sargazo. Pero te sigo diciendo, es un proyecto todavía experimental. Ningún país tiene ya montado. Pero debería entonces República Dominicana, como nosotros tenemos ese turismo tan fuerte, gracias a Dios, deberíamos entonces ser los que llamemos a los otros. Sí, el país... Vamos a reunirnos. Si Colombia no quiere venir, que no venga. Pero Cuba, Puerto Rico, nosotros, Guadalupe, o sea, lo que tenemos el problema, hacer una cumbre de nosotros. Porque, hay que desarrollar una diplomacia ambiental alrededor del sargazo. Exacto. El presidente dominicano ahora en su viaje a Francia Don Luis habló sobre eso. Fue uno de los temas que tocó. Claro que sí. Y aquí se ha hablado, mira qué es lo que ocurre. Y aquí, por ejemplo, se reúnen, acuerdan hacer un proyecto, desarrollan un pequeño financiamiento para que algunas universidades hagan pequeños ensayos, la gente empieza a hacer ensayos y ya creen que tenemos la solución. De estos esfuerzos de la investigación tarda un tiempo y no es urgente. Ahora, la diplomacia del sargazo tiene que estar por encima de la estrategia geopolítica de la región. Me gustó eso. Porque de repente en algunos de los foros la discusión de si Cuba participa o no, pero Cuba es el Caribe y es tan Caribe como los demás. Claro. Pero hay una presión norteamericana para que Cuba no esté en algunos foros. Sí, pero en esos casos Cuba se mete... No, Cuba participa y está dispuesta a participar. Y tiene además una excelencia académica en investigación. Un caricón del sargazo. A propósito, el CARICOM hizo el año pasado un encuentro de 2 semanas de técnicos y especialistas del sargazo para discutir el sargazo. Porque no somos parte.
Pero el CARICOM no quiere saber de nosotros, por el desarrollo de nosotros, y ellos no ven así. Pero también Dominicana siempre ha estado de espalda al CARICOM. Dominicana ha estado de espalda al Caribe. Para los dominicanos, fuera de aquí es Puerto Rico y Estados Unidos. Son verdad. Y ande un poquito Jamaica. Y conocemos las islas que están por allá, pero el Caribe, o sea, las islas están ahí, pero no las pensamos que son el Caribe, son los países. O sea, pero es verdad. Porque no nos asumimos como caribeños, eso es un problema muy serio. Ahora, porque nosotros hemos vivido de espaldas al mar también. Hemos vivido de espaldas al mar, pero ahora, yo espero que tú no para tú comer pescado, tú dices... Consuelo, no me acuses de vulgar. Hemos vivido de espalda, pero ahora estamos de nalgas al mar porque queremos tirar todos los efluentes con emisores submarinos hacia el mar. ¿Cómo fue? Es decir... estoy cansada ya. Ay, Luis, fíjate, no me digas más fíjate, ¿qué? Una de las soluciones al problema del manejo de las aguas servidas son los efluentes. Pero para tú poder tener un efluente, tú tienes que tener una planta de tratamiento primero, que lo que tú vas a tirar al mar esté previamente tratado. Nosotros estamos hablando de efluentes que van a recoger sin pasar por go, como dicen los que juegan Monopolio, directamente al mar toda la inmundicia que estamos generando. Pero eso se está planteando. Eso está planteado y está construido y está como una de las construido. Sí, ya tenemos algunos, pero está previsto construir nuevos. De hecho, eso es una de las soluciones de las que se ufanan las autoridades dominicanas. Y no eso está planteado desde hace muchos años. O sea, ¿a dónde van a recoger toda la porquería? O, por ejemplo, imagínate un emisor que viene bajando por las Núñez de Cáceres, te recoge todas las aguas. Toda la porquería. Fluviales, pero recoge también las cloacales y la deriva al mar. Al mar. Como pasa en Puerto Plata, que tú tienes unos emisores que ahora están generando el problema de que hay unos sitios en que hay un retorno. Y el mar está devolviendo porque el emisor tiene que tener una distancia y una profundidad determinada. ¿Y esos emisores, hay emisores hechos? Sí, tenemos emisores. Y mira, yo creo que ese es un tema interesante, ver cuál es el enfoque de la solución de los problemas que ha generado la falta de ordenamiento urbano. Esa es la parte. Nos queda un minuto. ¿Quieren mocharle un pedazo al botánico para ampliar la Colombia? Un minuto. No, óyeme, el botánico no es un área protegida porque no es parte del SINAP, pero es un área bajo protección especial por la función que desempeña. Ese proyecto que existe es ilegal. Ya por suerte el ministro de Medio Ambiente dijo que ellos no lo han conocido, pero existe, el ministro de Medio Ambiente existe desde en cuando. Él ahora reaccionó. Yo quiero aprovechar. Porque nosotros hemos tenido ministros de Medio Ambiente que han dicho, yo no sé nada de esa vaina. Pero hay algo peor. Con frecuencia hemos tenido ministros que han salido a defender la degradación. En este caso, la ciudadanía del Gran Santo Domingo tiene que oponerse a que se toque el botánico. Y el botánico tiene que generar una campaña de conciencia social y ambiental como la de los Haitises, como la de los Miranda y como otras. Pero en los Haitises hay un general, creo que de la policía, en los Haitises, le voy a traer la foto, que están explotando unas montañas ahí de materiales. En los Haitises, en Gonzalo, hay un militar, creo que es de la policía, que está explotando eso ahí, el material, y lo tiene cercado. Les voy a traer el video de esa explotación en Gonzalo. Consuelo, madre. Un día que esté Waldi, que sé que viene con frecuencia, vamos a abordar el tema de los emisores submarinos y de las áreas verdes del Gran Santo Domingo, porque el problema es mucho más grave de lo que se ve. Pero yo sé que tú no tienes tiempo hoy y eso es un tema que me gustaría que tuviera Waldi para que lo vamos a traer la semana que viene. Vamos, que tú eres el que tiene más problemas. Entonces no dices por tu compromiso. A esta hora vamos a hacer el programa con Waldi. Muy bien. Ay, Luis. Gracias. Eso sí que termino con el corazón. Gracias, señores, gracias a ustedes. Hay que tener conciencia ecológica siempre. Y decirles que tengo solamente algo muy breve pero importante. El Banco de Reserva establece récord con cartera de crédito superior a 600,000 millones de pesos.
establece récord con cartera de crédito superior el Banco de Reservas a los 600,000 millones de pesos. El crecimiento del total de los créditos concedidos en los últimos 5 años es de un 89%. Don Samuel, felicidades. Después vamos a hablar sobre esto, que es muy importante. Muchísimas felicidades a don Samuel, que está ahí fajado con el Banco de Reserva. Y termínenme con esto. Vamos a darle las gracias a Pablo Clark a lo que fue esta explosión de alegría. Mírenlo ahí, el gran teatro orquestal dominicano, que son pacientes con deficiencias, ¿verdad? Y entonces Pablo Clark hizo esta presentación preciosa, bailaron, cantaron, nos divertimos, tocaron todo. Señores, esos son personas simplemente diferentes, más nada. Y qué maravilla de espectáculo. Y muchísimas gracias a don Pablo Clark. Gracias. Plaza Lama, Santo Domingo también es el café y rica. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere.